Doctor Torres, finalmente fue condenado por conspiración de rebelión, doctor Torres. Finalmente. Doctor Torres, ¿algún comentario frente a esta sentencia? Golpe de Estado. Bueno, es una sentencia para favorecer a los golpistas de la ultraderecha. No ha dicho nada en la sentencia, no dice absolutamente nada de mi alegato, no de mi defensa material última, en donde están todas las mentiras de la Fiscalía. Y la prensa no difundió ninguna de esas mentiras, así que ¿para qué quieren ya que yo declare aquí? Para que deformen mi declaración. No, señor Torres, para la Corte Suprema ha dicho de que usted ha participado en el mensaje que dio Pedro Castillo y que se elaboró el 6 de diciembre. No, señor Torres, está desviando la pregunta, señor Torres. Está desviando la pregunta. No, yo le he hecho una pregunta directa. A ti no te voy a contestar. Tú no eres un periodista decente. Y usted pero mire cómo reacciona el recientemente condenado el primer ministro Aníbal Torres. Le estamos haciendo la pregunta y usted, en lugar de responder, está agrediendo. Le estoy haciendo la pregunta respetuosamente y usted está... ¿Y qué está haciendo? Usted me está quitando el micrófono y su chofer está insultando. No, le estoy haciendo la pregunta de manera respetuosa y usted está reaccionando así. Son poco más de las 5 de la tarde del jueves 27 de noviembre. Aníbal Torres, el controvertido exministro de Pedro Castillo, abandona la sede judicial donde fue condenado a prisión como uno de los 4 conspiradores del fallido golpe de Estado que Castillo intentó dar el 7 de diciembre del 2022 a las 11:48 de la mañana. Lo hace a bordo de una camioneta conducida por su hijo Marco Antonio y acompañado de su abogado Duberly Rodríguez. Señorita, no hay una sentencia definitiva. No hay. Váyanse a difundir eso, difundan todo lo que quieren. Yo estoy libre. Está libre porque para la Corte Suprema, por un tema de que la segunda instancia tiene que confirmar, ahí recién se va a ver si va a una pena privativa de la libertad. Falta, eso es lo que falta. Ya. Por favor. Bueno, Efectivamente, Aníbal Torres se retira gozando de una libertad que ha quedado en suspenso. Y esto porque si bien recibió una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, su ejecución dependerá de que una instancia superior la confirme. A diferencia de Pedro Castillo y de la asilada Betsy Chávez, quienes sí fueron sentenciados a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva inmediata, según la decisión en mayoría de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez José Neira Flores. Pero sobre esta sentencia profundizaremos más adelante, porque esta semana Pedro Castillo no fue el único expresidente condenado. Un día antes, el miércoles 26 de noviembre, le tocó el turno a Martín Vizcarra. Faltando 10 minutos para las 9 de la mañana, el expresidente Martín Vizcarra llega a la sede del Poder Judicial. La sentencia. El presidente dice que ya la sentencia es un hecho. Perfecto. Sí. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está? Tranquilo. Esa mañana, Vizcarra finalmente conocería el desenlace de su juicio por cohecho pasivo propio que comenzó el 28 de octubre del año pasado.
Martín Vizcarra no estuvo ajeno ni distante al proceso de licitación, sino todo lo contrario. Se ha probado que estuvo atento al mismo y cometiendo actos indebidos como condicionar su aprobación. El colegiado le dio la razón una a una a las pruebas de cargo que presentó el Ministerio Público. Es decir, que el expresidente sí estuvo interesado, promovió y recibió los 2.3 millones de soles en sobornos a cambio de entregar los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua a las constructoras ICSA y Obra INSA cuando era gobernador regional de Moquegua. Y acreditada la responsabilidad penal del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el delito de cohecho. Pero a medida que avanzaba la lectura, la conclusión era inminente. El colegiado había dicho que eran creíbles y estaban corroboradas las declaraciones de los empresarios Elar Tejeda y Rafael Granados, representantes de Obra INSA e ICSA, respectivamente, quienes confesaron desde un inicio que sobornaron a Martín Vizcarra. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. De la tarde y el cuarto juzgado penal colegiado nacional ha ordenado 14 años de pena privativa de la libertad contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Un peruano como Martín Vizcarra que pone el pecho por el Perú, lo meten preso injustamente. ¿Hasta cuándo, peruanos? ¿Hasta cuándo? Queremos la reconciliación del Perú. ¿Satisfecho con esta sentencia? Bueno, creo que hemos cumplido con nuestro trabajo. Satisfecho por la labor que ha hecho el equipo especial con relación a este caso. Ha sido un caso bastante duro. Ha demorado su tiempo, pero creo que al final de cuentas la fuerza de la evidencia que presentó el Ministerio Público ha sido, creo, ha motivado esta sentencia condenatoria, que creo que el colegiado lo que ha hecho es enviar un mensaje a la población de que efectivamente hay justicia en este país. Por su lado, la defensa del expresidente anunció que ni bien recibían la sentencia, presentarían un recurso de apelación para revertir el resultado. Era una sentencia que creo que no ha respetado una rigurosidad jurídica, una rigurosidad probatoria. En la noche de ese día, Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, donde también está recluido Pedro Castillo. Al día siguiente, en ese mismo penal ubicado en el distrito de Ate, la justicia finalmente se pronunciaría sobre el intento de autogolpe de Pedro Castillo Terrones mediante una figura conocida como el adelanto de fallo. Yo espero una sentencia absolutoria, confío en la inocencia de mi patrocinada, pero obviamente hay que esperar la sentencia de los señores jueces. Sin embargo, para los miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, las cosas estaban claras. Castillo, junto con Betsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, actuaron de manera premeditada para que aquel 7 de diciembre del 2022 se lleve a cabo un golpe de Estado y así evitar una tercera moción de vacancia contra el entonces presidente. Está indiscutiblemente probado que el acusado Castillo Terrones se resolvió en su condición de presidente de la República a atentar contra el orden constitucional. Para ello, el rol de Betsy Chávez fue fundamental. La sala determinó que la entonces presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, y quien hoy se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México, elaboró, junto con Aníbal Torres, el mensaje a la nación que Castillo leyó a nivel nacional. Avisa que es Hay que estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Ya. ¿Este es un mensaje a la nación? Sí.
Además, se estableció que fue ella misma quien coordinó la presencia de los periodistas de TV Perú para que transmitieran el mensaje en el despacho presidencial. También convocó vía WhatsApp a los ministros para que acudieran a Palacio y ordenó que un grupo de manifestantes a favor de Castillo ingresaran a la Plaza de Armas una vez leído el mensaje. Una orden que Willy Huerta, entonces ministro del Interior, intentó viabilizar. Muy buenos días, señores jueces supremos del Lino Colegiado. Sobre Huerta, la sala recalcó que fue crucial para que Castillo le comunique a través de su celular la orden al entonces comandante general de la policía, Raúl Alfaro, de cerrar el Congreso de la República y de detener a quien en ese momento era la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mandatos que el general finalmente no ejecutó. Castillo Terrones infringió su deber como presidente de la República, máximo representante de la Nación, al determinarse a quebrantar el orden constitucional, tomar una decisión seria de esta arremetida contra los poderes del Estado, resolución que transgredió sus valores democráticos que un gobernante debe rigurosamente cumplir. Se les imponga a José Pedro Castillo Terrones. Por todo ello, la sala consideró procedente imponer a Pedro Castillo una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad, pero solo por el delito de conspiración para la rebelión y no por rebelión en sí misma, como solicitó el Ministerio Público en su acusación. Una variación que, aunque pueda parecer menor, resulta de suma importancia para el futuro de los protagonistas detrás del intento de golpe de Estado. Preste atención a este momento de la audiencia. Este tribunal en mayoría considera que los hechos planteados en la acusación son configurativos del delito de conspiración para una rebelión, por lo que procede la desvinculación y en consecuencia, consideramos que los hechos así acreditados configuran el delito de conspiración para una rebelión. Este extracto es importante porque en él la sala, en mayoría, es decir, para los jueces José Neira y Norma Carvajal, comunica que solo se va a condenar al expresidente y a sus cómplices por el delito de conspiración y no por rebelión. Se cumplieron en suma respecto de los sentenciados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas y Torres Vázquez las exigencias típicas del delito de conspiración para una rebelión. Y que forma parte de una conspiración en la que intervienen 2 o más personas para cometer el delito de rebelión. Pero el delito de conspiración se tipifica porque es el acto previo al delito de rebelión, ¿no? Y lo que ha hecho la sala es separar. Ha retirado el delito. Claro, ¿y de qué manera lo ha separado? La sala en mayoría ha dicho, de acuerdo al intercrímenes, estos fueron actos preparatorios. Es decir, estuvieron en una esfera privada y no se convirtieron en actos propiamente comisivos del delito de rebelión. Y eso no es verdad. El penalista explica además otro punto importante y que tendría como efecto, en el caso de la sentencia, quede confirmada por una segunda instancia. En el delito de rebelión no hay beneficios penitenciarios. En el delito de conspiración sí hay beneficios penitenciarios. Es decir, en otras palabras, Castillo Terrones, Betsy Chávez y todas las otras personas podrían salir antes de que se cumpliera la condena. Además, porque en el caso de Castillo él ya tiene privación de la libertad. Entonces, ahí va a entrar a tallar el 2x1, que Castillo Terrones estudió en el penal, que trabajó, que ha tenido buena conducta, es decir, una serie de exigencias procesales para que en última instancia, en los próximos meses, esté en libertad. Ha culminado el adelanto de fallos. Esta sentencia condenatoria quedará en manos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y en el corto o mediano plazo resolverá en última instancia qué delito se cometió ese día. Por lo pronto, Pedro Castillo y Martín Vizcarra se suman a los otros 2 expresidentes, Alejandro Toledo y Ollantumala, que están recluidos en el penal de Barbadillo con una sentencia condenatoria. Ambos, en la misma semana,
ambos compartiendo la llamada cárcel presidencial.